Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy continuamos con el capítulo 6, pero ya en la octava parte de este capítulo. Habíamos visto ya referente a esto como el título del capítulo 6 de Hechos seguros para la gracia. Y con relación a los versículos 13 y 14, cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado. Vamos a leer nuevamente los versículos 13 y 14 y dice la palabra de Dios: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el versículo 14, que propiamente va a ser el que hoy nosotros vamos a estudiar, dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, con relación a esto, vamos a ver que esto que está escrito en la Biblia es una promesa de victoria. No dice que el pecado no va a estar presente en nosotros, porque eso únicamente será cumplido cuando seamos resucitados en gloria. Y es allí donde nosotros estamos expuestos al pecado. Pero si promete que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros debido a la gran obra que Jesús hizo en nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando le aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De esta manera nosotros nos vamos a dar cuenta que es un ánimo para la esperanza y fortaleza en la batalla contra el pecado. Dios no te ha condenado bajo el dominio del pecado. No es así. Te ha hecho libre en Jesús. Mire esta la diferencia. Cuando nosotros estamos en el mundo y no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, definitivamente estamos expuestos y dominados por el pecado. Pero el momento en que aceptamos a Cristo, nosotros somos hechos libres en Jesús. Esto es un estímulo para el cristiano batallando contra el pecado, para el nuevo cristiano y para el reincidente. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender aquí? Que nosotros ya solos no vamos a poder. Siempre tenemos que recurrir a la fuerza, a la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso, que Él nos fortalece y nos permite seguir adelante, luchando contra el pecado. Si continuamos con esto, recordemos lo que está escrito al final del versículo 14: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el camino, el medio por el cual podemos vivir en esta libertad. No hay otra manera. Recordemos una vez más y vamos a leerlo. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto nunca sucederá en una vida cristiana con orientación legalista y de desempeño. Sucederá mientras vivamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es esto que nosotros vamos a profundizar un poco más? Recordemos, la ley definió claramente el estándar de Dios y nos muestra dónde quedamos cortos. A través de la ley nosotros somos medidos y sobre todo nos damos cuenta de qué forma estamos pecando. Pero no puede dar la libertad del pecado que la gracia provee. La ley lo único que hace es mostrarnos nuestras faltas, mostrarnos nuestros pecados,
hacernos ver que estamos fallando, pero única y exclusivamente la gracia nos provee la libertad del pecado. Recordemos que la gracia reina por la justicia. Y esto está escrito allá en Romanos 5:21, lo que ya habíamos nosotros estudiado. Pero recordemos que dice la palabra de Dios en Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aquí ver? Que definitivamente el pecado, ¿sí?, reina para muerte, pero gracias a el sacrificio que Jesús hizo y al nosotros aceptarlo, dice aquí claramente, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la gracia, no la ley, provee la libertad y el poder para vivir fuera del pecado. Continuamos entonces con esta parte de el versículo 14, en donde aquí nosotros vamos a ver que que muestra nuevamente que una vida vivida verdaderamente bajo la gracia será una vida justa. Tiene que ser una vida justa, porque la gracia jamás es una licencia para pecar. Esto que quede muy claro. Muchas personas confunden y dicen, si estoy bajo la gracia, entonces yo puedo pecar. No. Recuerde, la gracia jamás es una licencia para pecar. Aquí nosotros podemos ver un comentario de Bruce. Él dice, el tratar estar bajo la gracia como una excusa para pecar es una señal de que uno no está realmente bajo la gracia. Interesante. Entonces, si nosotros aún creemos, siendo ya restaurados, redimidos en Cristo Jesús, el creer que al pecar no importaría porque estoy bajo la gracia, definitivamente en este comentario de Bruce dice que definitivamente esto nos muestra que es una señal de que uno no está realmente bajo la gracia. Aquí nosotros tenemos muy claro. Y recordando, como le decía, este último versículo, el 14, dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué implica todo esto? Esta es otra manera de describir el cambio radical en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Recuerde, no es que nosotros ya no vamos a pecar, estamos expuestos, pero el hecho es de que nosotros conscientes del discernimiento en lo que hacemos, Dios nos ayuda y nos fortalece para apartarnos del pecado, no ser parte de él. Para la persona judía de los días de Pablo, el vivir una vida bajo la ley era todo. Pero recordemos que ellos tampoco podían cumplir lo que la ley menciona. La ley era el camino hacia la aprobación de Dios y la vida eterna. Ahora, Pablo muestra que a la luz del nuevo pacto, no estamos, gracias a Dios, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque su obra en nuestras vidas lo ha cambiado todo. Recuerde, y esto es bueno que nosotros tengamos muy claro, su obra en nuestras vidas lo ha cambiado todo, porque a través
de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos las personas que fueron transformadas y ya no somos esclavos del pecado. Pablo ha contestado su pregunta de Romanos 6:1, en donde dice: ¿por qué no continuamos en el pecado habitual para que la gracia sobreabunde? Porque cuando somos salvos, cuando aceptamos a Cristo, cuando somos transformados en nuevas criaturas, cuando nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se ha extendido hacia nosotros, somos cambiados radicalmente. Porque recordemos lo que en las semanas anteriores hemos estado haciendo, este hincapié, esta relación en donde el viejo hombre ha muerto. Y decíamos, ¿no es cierto?, que nosotros nos hemos convertido en el nuevo hombre. El viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre vive. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es por esto que nosotros, a la luz de estos cambios extraordinarios, es absolutamente incompatible que una nueva creación en Jesús se sienta a gusto con su pecado habitual. Recuerden, si nosotros fuimos esclavos del pecado, el momento en que nosotros aceptamos a Cristo y somos transformados por su sangre preciosa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya nosotros no podemos estar en el pecado habitual. Nosotros no podemos seguir pecando. Un estado de pecado solo puede ser temporal para el cristiano, porque esto implica que el momento en que nosotros pecamos, nosotros pedimos perdón y no lo volvemos a hacer. Como Spurgeon ha dicho: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. ¿Qué implica este hermoso comentario que Spurgeon dice? Si yo no he sido alcanzado por la gracia, definitivamente no he sido salvo. Yo quiero repetir esta frase que es muy importante. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Recuerde entonces, si nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado. Continuando con esta explicación, vamos a profundizar un poco más. Allá en Juan declara la misma idea de otra manera. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Escuche esto, por favor. Lo que está escrito allá en la primera carta de Juan, los versículos 3, el capítulo 3, perdón, de los versículos 6 y 9. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A quién? A Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mire, entonces aquí nosotros tenemos muy claro y podemos darnos cuenta exactamente de cómo Dios transforma nuestras vidas cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Puede que los cambios no lleguen todos al mismo tiempo y puede que no lleguen a cada área de la vida al mismo tiempo, pero los cambios llegarán y serán reales
e irán incrementándose conforme pasa el tiempo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico.